Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 30 de noviembre para sexto grado. Comenzamos con educación socioemocional. El tema es Estoy bien si todos lo estamos. Imagínate que después de una gran catástrofe humana, los sobrevivientes reflexionaron y discutieron sobre aquello que evitarían que volviera a suceder este hecho lamentable. Por ejemplo, una guerra, la cual se obliga a los participantes a luchar a muerte unos contra otros. También mueren inocentes como personas de la tercera edad, niños y niñas. Las guerras son el peor invento de la humanidad. Concéntrate en lo que pasó después de la guerra para defender a todas las personas del mundo en el futuro. Lo primero fue entender que el ser humano no puede ser utilizado, es decir, no se le puede obligar a hacer algo que voluntariamente y libremente quiera. Recordemos a Cassius Clay, un boxeador norteamericano que decidió no asistir a la guerra de Vietnam. Una persona con conocimiento del propósito de su vida es más poderoso que 10.000 que trabajan sin el conocimiento. Cassius Clay no quiso participar en la guerra, ya que la veía como una injusticia, algo que no era para el bien común. Él estaba convencido de sus motivos e hizo que se respetara su decisión. La vida de cada ser humano es única e irrepetible, por ello no debe ser utilizada para otros fines o metas. Cada ser humano tiene el derecho de hacer lo que quiera con su vida, siempre y cuando respete la vida y la dignidad de los demás. Por ejemplo, si tú estás molesta o molesto por algo que te sucedió y buscas desquitarte con alguien para sacar tu coraje, es atentar contra la dignidad de esa persona. La razón por la que lleva al ser humano a portarse de esa forma se debe principalmente a que se dejan controlar por las emociones aflictivas, el enojo o el medio. Esa falta de balance y regulación evita que puedas ser empático y pienses en las consecuencias de tus acciones. Reflexiona y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Si tú te encontraras en un problema, ¿cómo te gustaría enfrentarlo? ¿Solo o con alguien que te apoye? ¿Alguna vez has ayudado a alguien en problemas? ¿Por qué decidiste ayudar? ¿Por qué crees que debas ayudar a los otros? Es importante mostrar interés y solidaridad con las personas que sufren injusticias. Mientras tus acciones sean positivas, te sentirás muy bien de haber ayudado. El reto de hoy es el siguiente. Realiza una acción solidaria con alguna persona que lo necesite. Puede ser tu abuela, tu abuelito, hermanas, hermanos, amigas o amigos. Seguimos con lengua materna. El tema es temas de interés sobre tu localidad. Seguirás trabajando en la escritura de un reportaje de tu localidad. Consulta la página 50 de tu libro de texto de español. Debes tener claro tu meta principal y los subtemas para enfocar la información que tomarás en tus fuentes de consulta. Lo más recomendable sería trabajar por lo menos una ficha de trabajo para cada uno de los subtemas. Eso dependerá de tus fuentes de consulta. Ve el siguiente ejemplo. A continuación te mostraremos otra fuente para el reportaje sobre Huachipan. Revista México Desconocido. Pueblos mágicos de México, en las páginas 154 y 155. En la medida que tengas claros tus subtemas, podrás identificar cuál es la información de utilidad para tu reportaje. Recuerda que una de las características del reportaje es la subjetividad. Reflexiona si la información que presentas para cada subtema es suficiente y qué, cómo, cuándo y quiénes estuvieron involucrados. Para no extraviar tus fichas, es recomendable que les pongas en algunos ficheros caja de cartón de reuso, siguiendo el orden alfabético de acuerdo con el autor y la fuente consultada. Las fichas de trabajo son herramientas que te servirán para futuras investigaciones. La elaboración de este reportaje es un buen comienzo. El reto es el siguiente. Elabora tu ficha con cartón o con material de reuso que tengas disponible. Seguimos con historia. El tema es Roma de una monarquía a un imperio. Consulta dos fuentes, un libro y una revista especializada en historia. De la revisión de ambas fuentes encontrarás que los primeros asentamientos en territorio latino fueron los etruscos. Ellos se asentaron cerca del río Tíber y fueron de una gran influencia para la cultura romana. Los etruscos fueron una civilización que recibió influencia de cultura como la griega y los orientales. No se sabe si fueron un pueblo autóctono, provienen del oriente o una mezcla de ambos, pero fueron muy importantes para la cultura romana. Tanto la organización social como la cosmovisión de los etruscos fueron retomadas por los romanos. El siguiente subtema es la fundación de Roma, Rómulo y Remo, entre el mito y la realidad. Roma fue fundada por dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, hijos de Rea Silva y del dios Marte. Rómulo y Remo fueron abandonados en las orillas del río Tíber. Luego fueron encontrados y cuidados por una loba llamada Luperca.
Ellos querían fundar su propia ciudad, pero no lograron ponerse de acuerdo. Terminaron enfrentándose y Rómulo mató a Remo con una piedra. Pero de acuerdo a lo investigado, Rómulo logró fundar la ciudad de Roma el 21 de abril del 753 a.C., según fuentes antiguas. Ahora trabaja el siguiente subtema: poblando Roma, el rapto de las Sabinas. Empleamos una ficha mixta en la cual rastrearás lo encontrado en la investigación. Los primeros habitantes de la ciudad que fundó Rómulo fueron bandidos, esclavos y delincuentes, y por eso las ciudades vecinas no permitían a las mujeres se casaran con hombres de Roma. Rómulo hizo lo posible para garantizar los matrimonios y en consecuencia garantizar el futuro de su ciudad, y dio un plan en el que secuestraron a las mujeres sabinas para formar familias. Tiempo después los sabinos se enfrentaron a los romanos, pero las sabinas se interpusieron entre ambos bandos. Ellas no querían que la guerra continuara, pero si los sabinos vencían, perderían a sus hijos esposos, aunque si los romanos ganaban, perderían a sus padres y hermanos. Así que Tico Tasio, rey de los sabinos, acordó paz con Rómulo, rey de los romanos, formando una diarquía. Continuamos con el siguiente subtema: la sociedad romana durante la monarquía. Dentro de la información se señala que el Estado romano fue monárquico en su origen y se organizaban en función al territorio que cultivaban. Con el tiempo incorporaban las actividades comerciales y la manufactura de artesanías. Estos oficios facilitaron la generación y acumulación de riqueza. Conforme su organización avanzó, se ven en la necesidad de organizar por clases. Identifica las tres clases sociales en tu libro de texto: los patricios, los plebeyos y los esclavos. En el siguiente subtema es la república, su organización social y los cambios en el territorio romano a consecuencia de su expansión, después de que el último rey fue expulsado. El gobierno se organizó en magistraturas y apareció la figura del cónsul. La organización de un consulado da inicio a la república. Los dos ciudadanos que ocupaban el puesto de cónsul eran elegidos anualmente y se repartían el poder. Ambos cónsul dirigían el gobierno, comandaban al ejército, convocaban asambleas populares y al Senado, entre otras funciones. Los romanos organizaron muy bien su gobierno, por eso tenían también asambleas como el Senado, y trascendió el tiempo hasta nuestras sociedades modernas. Vimos cómo la ficha de hoy, durante la época republicana, pasó de ser una pequeña actividad política a conquistar inmensos territorios que se extendían por gran parte de Europa, África del Norte, Asia Menor y toda la cuenca del Mediterráneo. El reto ahí es el siguiente: escribe fichas de trabajo con la información de la página 45-46 de tu libro de texto, donde encontrarás información sobre la organización de la monarquía y la República Romana. Seguimos con geografía. El tema es servicios y productos en las aglomeraciones urbanas. ¿En qué tipo de comunidad crees que la calidad de vida es mejor? ¿Por qué lo consideras así? En las imágenes podrás observar los indicadores que te permiten establecer algunas de las características que comparten las zonas rurales. Por ejemplo, el estado de Puebla es una comunidad urbana que cuenta con muchos servicios. Ahí las personas tienen un estilo de vida muy similar al resto de las ciudades grandes del país. Los elementos culturales, naturales y económicos de ese espacio geográfico influyen para que las personas lo consideren como un espacio apropiado para vivir. En tu cuaderno de actividades, observa el planisferio en la página 33. La simbología del planisferio te ayudará a ubicar la población urbana y las rurales principalmente. Los continentes con mayor porcentaje de población urbana son América, Oceanía y algunas regiones de Europa Occidental. África tiene un porcentaje bajo de poblaciones urbanas. En México el porcentaje de población urbana es alto. Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Surinam y Panamá tienen un porcentaje similar al de México. Los servicios básicos o más importantes son los siguientes: el sistema de abasto de productos y el de recolección de basura o desechos también son servicios indispensables para la población. Lee las páginas 88 y 89 de tu libro de texto. Viene información sobre el tema. Subraya las ideas principales para sintetizar y organizar tu información. Por último, realiza la actividad que encontrarás en tu cuaderno de actividades geografía de sexto grado en la página 34. ¿Qué actividades económicas predominan? ¿Con qué servicios públicos cuentan? ¿Cuáles faltan? El reto es el siguiente: consulta con un adulto de tu familia lo siguiente: ¿quién es el encargado de proporcionar los servicios urbanos básicos a una comunidad? ¿Por qué es importante contar con red de alcantarillado y drenaje? Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le pueda ayudar este video, comparte.
Dale like y suscríbete. Saludos.